6 de diciembre del 2022. ¿Cómo no? 6 de diciembre. 6 de diciembre. Primero 6. ¿Cómo no, señora fiscal? El 6 de diciembre del 2022 habíamos sido convocados un grupo de ministros, dentro de ellos el canciller, el ministro de Justicia, el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, el abogado Benji Espinosa, el abogado Palomino Manchego, a Palacio de Gobierno, porque como era de público conocimiento, el día 7 de diciembre del 2022 se iba a haber una moción de vacancia en el Congreso de la República a las 3 de la tarde. ¿Por qué fuimos convocados? Porque la Constitución Política del Perú establece claramente que los ministros de Estado podemos intervenir en los debates políticos en el Congreso de la República con voz, pero sin voto. Entonces, al establecerse una moción de vacancia, los ministros que le he mencionado y mi persona empezamos a preparar y a diseñar lo que iba a ser nuestra intervención por disposición, por supuesto, en ese momento de quien fuera presidente de la República, para en el Congreso de la República poder establecer una parte, una defensa política, constitucional, y la otra parte, los abogados, el abogado Palomino Manchego, que era constitucionalista, y el abogado Benji Espinosa, la parte penal, lo que iba a ser la defensa de una moción de vacancia, en virtud a lo que establece el reglamento del Congreso y la propia Constitución Política, que permiten que un mandatario que es emplazado con vacancia tenga derecho a defenderse. Y el 6 empezamos a diseñar, digamos, lo que iban a ser ya las intervenciones finales ese día 7 de diciembre. Empezamos, si mal no recuerdo, 11 y media de la mañana, a distribuir los tiempos, los plazos y quiénes finalmente íbamos a intervenir. En algún momento, inclusive, se discutió que podía intervenir también el abogado de apellido Pachas. En esa reunión se tomó la decisión que no, que él no intervenga, que solamente iba a intervenir el abogado Benji Espinosa. Empezamos a distribuir los tiempos, se nos indicó cómo íbamos a salir de Palacio de Gobierno hacia el Congreso a las 2 de la tarde, nos iban a despedir en la puerta de Palacio de Gobierno e íbamos a ir caminando hacia el Congreso de la República. Todo ese esquema se fue ultimamos todo lo que iba a ser las intervenciones, que las mismas no sean repetitivas, que uno no exponga lo que iba a exponer el otro, que de pronto un ministro no se meta en temas legales que lo va a exponer en la parte constitucional el abogado constitucionalista, o se mete en la parte penal que lo va a exponer el abogado penalista, y detallamos todas esas, situaciones para poder presentarnos al Congreso. Y golpe de 4 y media de la tarde, hubo el tema de que salga el documento y el oficio al Congreso para acreditarnos quienes íbamos a intervenir, ¿no? Entonces estaba, como le vuelvo a manifestar, el canciller César Landa, el ministro de Justicia, el ministro de Comercio, Exterior y Turismo, los dos abogados, Benji Espinosa, Palomino Manchego y quien le habla. Se acredita el documento ante el Congreso para justamente realizar nuestra intervención. Ese día 6 yo me tengo que despedir de esa reunión, no se había cortado una reunión porque tenía a 2 personas por atender en el Ministerio de Trabajo. Recientemente se habían dado las elecciones en lo que es los gobiernos locales y regionales y habían algunas autoridades electas o sus futuros funcionarios que venían a preguntar de provincia por el tema, digamos, de los programas que brindaba el Ministerio de Trabajo. Entonces yo tenía ya una cita pactada, salí a recibir a las personas por un tema de respeto, y cuando me comunico después de esa reunión con el ministro de Justicia, si la reunión ya había terminado, me dijo, estamos por terminar, todavía alcanza para que vengas, así que regresé golpe de 7 de la noche, ya cuando llego la reunión había culminado y me encuentro solamente con que está el ministro de Justicia y el ex asesor Mendieta en la oficina del señor Mendieta. Coordinamos unos últimos detalles a ver si había habido algún último, digamos, cruce de intervenciones, todo quedó en orden. Y ya cuando me estaba despidiendo de esa reunión, saliendo ya para mi domicilio, me encuentro que ese 6 de diciembre, en horas de la noche, hubo un mensaje a la Nación también, en horas de la noche, que fue de público conocimiento. Entonces ahí nos preguntamos, digamos, de qué se trataba ese mensaje, y bueno, era un mensaje que entiendo estaba vinculado a lo que iba a suceder en el Congreso de la República el día 7 de diciembre. Es así como terminé el día de 7 de diciembre, fuimos convocados y me fui a descansar a mi domicilio sabiendo que teníamos que apersonarnos a Palacio de Gobierno en horas de la tarde, 1:30, 2 de la tarde, para de ahí salir al Congreso de la República. Gracias. ¿Puede indicarnos quiénes, si alguno de los acusados estuvo presente en esa preparación de la defensa política del presidente en el Congreso? Únicamente estuvo el señor Pedro Castillo,
a quien le expusimos cómo iba a ser la distribución de los roles en esa intervención en el Congreso de la República. No hubo ningún otro imputado en este proceso, doctora. Para que nos indique, de acuerdo a la estrategia que venían planteando de una defensa constitucional del señor presidente, ¿ustedes conocían cuál era el pronóstico de los votos de la vacancia? Habíamos hecho, y es siempre por uso y costumbre dentro del marco político, señora fiscal, el hecho de que a través de los ministerios existen los que se denominan las oficinas de coordinación parlamentaria. Cada ministerio con sus coordinadores parlamentarios había estado haciendo un análisis y un estudio de lo que podía suceder al día siguiente. Y los resultados, efectivamente, lo teníamos, y ese día 6 también se habló de que era un resultado, lo que se evidenciaba, en el escenario más pésimo, el Congreso iba a alcanzar 82 votos y lo que se necesita para vacar un presidente era 87 votos. Y en el escenario, digamos, más optimista eran alrededor de 75, 77 votos. Vale decir, habíamos hecho un estudio previo, obviamente una prognosis, porque uno no sabía finalmente en el debate qué era lo que podía suceder, políticamente hablando en el Congreso, que no se iba a dar la vacancia. Y con eso nos fuimos, obviamente, con la preparación debida a poder, digamos, descansar, ¿no? Cuando se le descansar, ¿no? Cuando se le comunicó este pronóstico del conteo de votos al señor entonces presidente de la República, Pedro Castillo, ¿qué fue lo que manifestó? Objeción. Sí, al lugar. Pregúntele si se le comunicó. Usted ha indicado que estaba presente el señor Pedro Castillo. En esas reuniones sí, para exponer la parte final, digamos, de... ¿Conoció del conteo de votos? Sinceramente, doctora, no lo recuerdo, pero sí lo que puedo recordar es que eso era algo que se hablaba de manera constante y permanente. ¿Se hablaba de manera constante y permanente en la reunión del 6 de diciembre? Sí, sí, de cómo iba cada coordinador parlamentario, digamos, informando del tema de los votos. ¿Puede indicarnos qué ocurrió el 7 de diciembre? ¿Cómo no, doctora? Estuve convocado como el resto de ministros para constituirnos al Palacio de Gobierno a las 2 de la tarde. Yo llego a mi oficina del despacho ministerial y empiezo a estudiar lo que iba a oralizar en el Congreso de la República. Suelo ser una persona que no lee y expone lo que voy a desarrollar. Entonces estaba ultimando los detalles y uno de mis asesores me comunica que mi teléfono estaba sonando. Entonces me acerco al teléfono y recibo la comunicación de quien fuera premier, la señorita Bexy Chávez, manifestándome que si no había leído el WhatsApp, porque en el WhatsApp se estaba convocando una reunión urgente en Palacio de Gobierno. Obviamente respondo que no había leído el WhatsApp de convocatoria porque estaba leyendo lo que iba a ser mi intervención, pero como establecieron que era una llamada urgente a Palacio de Gobierno, pues, y a las 3 de la tarde se daba la moción de vacancia, de pronto dije, se están cambiando algunos planes, de pronto algunos ya no van a oralizar, de pronto había algún problema con el Congreso dice son muchos los que vienen, solamente se les permite 3, qué sé yo. Entonces dije, bueno, si es urgente, salgo inmediatamente. El Ministerio de Trabajo está en la avenida Salaverry, está muy cerca a Palacio de Gobierno. Salí, no fui el primer ministro en llegar. Ya cuando yo he llegado y pregunto en Desamparados dónde iba a ser la reunión, porque la premier, quien fuera premier, me había convocado a una reunión, si entraba por la presidencia del Consejo de Ministros o si entraba por Desamparados, pero para dirigirme a Palacio de Gobierno, se me indica que pase por Desamparados hacia Palacio de Gobierno, ¿no es cierto? Entonces llego, uno ingresa, camina una recta sumamente larga de frente, o sea, a la mano derecha cuando ingresa, camina en Palacio de Gobierno una recta larga, choca con la pared, hacia la mano izquierda, vuelve a caminar otra recta muy larga, se encuentra con una escalera, con una pared, y a la mano izquierda uno toca la puerta y se encuentra con lo que le llamábamos nosotros el salón de decanes. Te reciben los decanes, te dan la bienvenida, y uno camina por el salón de decanes, el edecán te indica a dónde te va a llevar. Caminando en el pasillo de decanes, a la mano derecha hacia abajo está el salón Alipio Ponce. Sigues de frente, saliendo del salón de decanes, te encuentras con el salón Quiñones. El salón Quiñones tiene una puerta que lo separa con el salón Grau. Uno camina de frente y se encuentra con el salón Embajadores. La única forma de tener acceso al despacho presidencial es a través del salón Grau, abriéndose 2 puertas, o a través del salón de Embajadores, abriéndose 2 puertas.
a quien le habla y a otros ministros, nos ubicaron en el Salón Quiñones. Estuvimos en el Salón Quiñones, llegué, estaba sentada la ministra Heidi Juárez, había un ministro de apellido Mora, y lo digo así porque recientemente había sido designado, no recuerdo sus nombres completos, ¿no? Habían mozos que nos empezaron a atender, y en ese interín yo había preguntado al ingresar si ya habían algunos ministros, y me manifestaron en la puerta que efectivamente el ministro Roberto Sánchez ya había ingresado. Como él era uno de los que iba a oralizar y yo tenía la duda de que de pronto había habido algún problema con la oralización en el Congreso, pues pregunté dónde estaba y me dijeron está en la oficina del jefe de gabinete de asesores, del doctor Mendieta. Entonces salí un momento a hablar con el ministro Roberto Sánchez y con el señor Mendieta, retorno y le pido a un edecán, que no recuerdo su apellido, que por favor avise que yo ya estaba y que yo ya había llegado, porque yo no podía tener acceso al despacho presidencial. Y bueno, el edecán demora 1 o 2 minutos, sale y me dice, ministro, lo van a atender después, ahorita no pueden atenderlo. Entonces yo me quedo en el Salón Quiñones con el resto de los otros ministros que estaban. Supe que habían otros ministros que estaban en camino, que sus ministerios estaban mucho más alejados, y mientras que los mozos nos atendían, se prende el televisor en el Salón Quiñones y nos encontramos que se había iniciado un mensaje a la nación. Perdone que lo interrumpa. Sí. Unas precisiones. Que le avise a quién que usted había llegado. Yo, estando en el Salón Quiñones, suelo ser una persona puntual y muy respetuosa de mis horarios. Entonces, de pronto, quien me había convocado era una reunión urgente que convocaba el presidente de la República. Entonces, de pronto no habían avisado que yo había llegado y de pronto decían, o está llegando tarde o no ha venido. Entonces, le pido al edecán que por favor le avise al presidente que yo ya había llegado, ya me había constituido, que yo ya estaba, que había llegado, como hubiese sido en cualquier otro día en donde me convocan a una reunión. El edecán entra algunos minutos, 1 minuto, 1 minuto y medio, sale y me dice que el presidente en ese momento no me va a atender. Y yo me quedo en el Salón Quiñones con el resto de ministros que estábamos ahí, y en ese momento, mientras que nos servían un té y nos atendían, en el televisor empieza a fluir un mensaje a la nación. Otra precisión. Usted dice que recibe un WhatsApp. Sí. ¿Puede describirlo lo más literalmente posible lo que decía el WhatsApp? Era un WhatsApp Gabinete del Bicentenario, doctora, y me remito a la carpeta fiscal porque en el Ministerio Público pidieron, digamos, el tema de esos WhatsApp y fueron entregados. ¿No? No, o sea, detallarlo ahorita exactamente lo que decía, pero era una convocatoria, acercarse a Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, con carácter urgente. Y hubieron inclusive algunas respuestas de algunos ministros que estaban de viaje, como la ministra Portalatino, si mal no recuerdo, que le dice no puedo ir porque yo estoy en Cusco, ¿no? En ese grupo de WhatsApp Bicentenario, ¿qué persona es la que manda ese WhatsApp que le dice acérquese a Palacio? Ah, la presidencia del Consejo de Ministros, sí, claro, la señora Bexy Chávez. Para que nos precise también, usted dice que salió un momento a hablar con el jefe del gabinete de asesores. ¿De qué jefe de gabinete de asesores de qué institución? De Palacio de Gobierno. Y con el ministro Roberto Sánchez. Disculpe, su nombre del jefe de gabinete de asesores. Se apellida Mendieta, ¿no? Se apellida Mendieta. Continúe. Gracias. ¿Qué conversaron con el jefe de gabinete de asesores y el señor Roberto Sánchez? Si había habido, en realidad fui yo a buscarlos para preguntar de qué se trataba, por qué se estaba llamando una reunión urgente y si habían existido algunos cambios respecto de lo que iba a ser la presentación en el Congreso. Eso fue todo, ¿no? Y que me informen si había habido algún cambio para finalmente ponerme al día en ello, ¿no? Y de ahí, bueno, se retornó al Salón Quiñones. ¿Pero qué le contestaron ellos? Que no, que todo estaba, digamos, configurado tal cual se había decidido, que no habían habido cambios en las intervenciones y que todo estaba en orden. Y me retorné al Salón Quiñones, ¿no?, como correspondía. Nos quedamos en que está usted en el Salón Quiñones y que se enciende el televisor. Sí. ¿Quién lo enciende el televisor? Los mayordomos, ¿no? Ellos son los que tenían los controles remotos, ¿no?, que en realidad son anfitriones, ¿no? Nos hacen tomar asiento, nos ofrecen un café, un agua o un té y para que uno esté, digamos, a la espera, ponen siempre en televisor. ¿Por indicación de quién? No, doctora, ellos lo hacen
por un tema, entiendo yo, y siempre fue así de cortesía. Ministro, pase, siéntese, en un momento lo atienden y prenden el televisor y te ofrecen algo para tomar, ¿no? Para que nos diga qué sucede después de la emisión de, o qué pasa después de que encienden el televisor y usted estaba contando. Si me permite, doctora, le puedo narrar desde el momento en el cual se empieza a ver el mensaje, ¿no es cierto? Se empieza a desarrollar el mensaje y, por supuesto, fue una absoluta sorpresa para muchos que estábamos preparados para utilizar la Constitución dentro del marco democrático e ir al Congreso a defender una vacancia de lo que consideramos un gobierno democrático electo en urnas. Y vamos a utilizar la Constitución para las 3 de la tarde ir a desarrollar ese campo de defensa. Fue una absoluta sorpresa y en el desarrollo del mensaje, yo tengo estudios de maestría en Derecho Constitucional, empiezo a escuchar una serie de situaciones en las cuales había una irrupción al orden constitucional. Y en el desarrollo del mensaje hay una parte donde se establece un régimen de excepción. El régimen de excepción está normado y regulado en la Constitución Política del Perú y requiere la aprobación del Consejo de Ministros. En ese momento yo dije, si nos han convocado es para regularizar algo que no es correcto. Entonces, bajo ninguna circunstancia yo podía en ese momento asentir cualquier posibilidad de poder verle algo de legalidad a ese mensaje. Las puertas estaban cerradas, supe en ese momento que tenía que renunciar en virtud de lo que establece la Constitución Política del Perú respecto a las responsabilidades de los ministros de Estado, que el ministro de Estado que no renuncia ante una situación que considera ilícita de manera inminente, pues, digamos, asume responsabilidad también. Así que tuve que buscar la forma de que mi respuesta sea, digamos, inmediata ante esa situación. Las puertas estaban cerradas y, yendo a su pregunta, cuando se abren las puertas del Salón Grau, sí, yo ingreso y me encuentro con una escena en la que encuentro un camarógrafo de televisión, una reportera de televisión que estaba emprendiendo la salida, al edecán que me dijo no lo van a atender, a la mano derecha estaba el señor Aníbal Torres, el señor Bobbio, el señor Willy Huerta y la señora Bexy Chávez. Al frente, en el despacho presidencial, estaba el señor Pedro Castillo. Me acerco y le digo lo que consideré en ese momento, como siempre me expresé con él con absoluta franqueza, lo que en ese momento yo pude, digamos, descifrar, y le dije, usted ha leído un delito. Y la respuesta de él fue, no tenía los votos. En ese momento salí porque tenía que, obviamente, ya mi renuncia estaba prácticamente materializada. Fui el primer ministro de Estado en renunciar y del 1.6 millones de funcionarios públicos que tiene el Perú, fui el primer funcionario público que marcó un campo, digamos, de oposición a la irrupción constitucional que en ese momento se dio. Salí. Muchas gracias. Gracias. ¿Preguntas de la defensa del señor Torres Vázquez? Ninguna pregunta, señora magistrada. Gracias. ¿De la defensa del señor Lozada Morales? Ninguna pregunta. ¿La defensa del señor Venero Mellado? Una sola pregunta para que aclare el testigo, señorita directora de debates. Señor testigo, muy buenos días. Usted, a las preguntas realizadas por la señorita representante del Ministerio Público, ha señalado que cuando se abre la puerta del Salón Grau, ve al presidente y a otros ministros, a una periodista. Más alto la voz para escucharlo. Sí, doctora. Usted señala haberse referido directamente al presidente diciéndole, usted ha leído un delito. En su condición de abogado, ¿podría precisarnos a qué delitos usted se refiere? Por su intermedio, señora. No, directamente, sí, conteste okay. el pleno. A ver, era una apreciación que en ese momento, por supuesto, tuve y lo consideré así en ese momento y ya la justicia seguramente determinará. Pero en ese momento yo no podía estar de la mano con la lectura de ese mensaje. Correcto, eso es todo, señorita directora de debate. La defensa de la señorita Chávez Chino. Sí, señora directora de debates, magistrada. ¿Cómo está Alejandro Salas? ¿Cómo le va? Soy abogado de Betsy Chávez. Algunas preguntas bastante puntuales. Usted era una persona de mucha confianza en el gobierno constitucional del presidente Pedro Castillo. Esto se nota, ocupó 2 cargos importantísimos que están referidos en su declaración. Y más aún, usted era un vocero permanente también
de lo que significa... ¿Cuál es pues, la pregunta? Disculpe. es- ¿Cuál es la pregunta? Sí. El antecedente es muy largo. Bueno, Vaya a la voy a pregunta. ser más concreto. Por la favor. confianza que usted tenía, usted ha relatado también de que hubo un mensaje en horas de la madrugada en donde se denunciaba una supuesta conspiración por parte de los congresistas para que si no alcanzaban los votos lo iban a derrocar al presidente constitucional. Usted Objeción manifiesta que... sugerida. Está además Al afirmando lugar, palabras. Al lugar. No dice fecha, no dice no A es ver. lo que testigo ha vertido. Por favor, precise correctamente su pregunta. La Y en base a pregunta, lo que vamos a hacer... testigo ha declarado, en base a lo que testigo ha declarado. Es el contenido de la pregunta 22, señorita magistrada. Es el contenido de la pregunta 22. No, pero entonces Y la respuesta ¿es una declaración previa? es una declaración que ha sido previa y ha sido también hoy confirmada. En todo caso, pregunte usted primero. Primero, no sé, que no sea compuesta, que la pregunta sea clara. Pregunte usted y si hay alguna contradicción o refresca memoria, vamos a la declaración. Ya. ¿Bien? Usted manifestó, señor Alejandro Salas, haber dado muestras de apoyo total al presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, en este grupo WhatsApp, ¿a raíz de qué? De la pretensión de la congresista Alba en a toda costa derrocar al gobierno constitucional. ¿Eso es verdad? El mensaje que se envía y que se hace público en Twitter hablaba de que si no se alcanzaban los votos en la vacancia, igual iban a ver la Es forma de concreto, instituir. señor testigo. ¿Usted dio Explicando, mensajes de apoyo señor- o no los dio? Señor, a La ver, vacancia donde yo iba a intervenir, disculpe. por supuesto que sí. Señor- Había que salir a la señor, vacancia. Sí. Un momentito. Señor abogado, precise usted su pregunta. Ya respondió. Sí, pero es que es una pregunta compuesta, no es una pregunta clara al testigo. En todo caso, me corrijo, pero ya contestó. Sí, pero no se puede volver a repetir eso, doctor Noblecía, por favor. Tendré cuidado, señor presidente. Cumplimiento de las reglas, tenga la bondad también de hacerla, ¿ya? Tendré cuidado, señor presidente, y pido la disculpa del caso. Sí, que el abogado quiere hablar. Un minuto, señor Noblecía, por favor, ¿ya? Sí, cómo no. Sí, su señoría, muchas gracias por el uso de la palabra. Si bien soy abogado del testigo, el 170, inciso 6, faculta a la señora directora de debates a corregir de oficio lo que se está dando. El señor abogado está argumentando, es totalmente argumentativo lo que está haciendo, ¿no? Finalmente ustedes lo que desean es tener información de calidad y de esa forma no se consigue. Entonces, y es repetitivo lo que está pasando aquí. No son las formas de pregunta, no las está sabiendo hacer. Le pediría, por favor, se tenga el control debido. Muchas gracias. Se le está exhortando al abogado. Primera exhortación. Gracias, señora directora de debates. Testigo, doctor Alejandro Antonio Salas Segarra. Antes de la proclama leída por el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones, ¿le consta a usted de manera indubitable que la ex premier Betsabe Chávez Chino conocía sobre la proclama o el mensaje que daría lectura el presidente constitucional a horas de la mañana? No. De acuerdo. Señor testigo Alejandro Antonio Salas Segarra, vamos a hablar del día 7 de diciembre del 22. ¿Recibió usted alguna comunicación o información sobre el discurso presidencial o la proclama sobre un cierre del Congreso, una detención de la fiscal de la Nación y otros anuncios en la proclama política? Objeción repetitiva. Ya ha contestado. No. No ha contestado. No al lugar, es una pregunta más precisa. Conteste. Me enteré de esa disposición, como todos los peruanos, a través del mensaje que se dio por televisión pública. Entonces su respuesta es no. Señor Noblecía, retírese un poquito del audio porque hace ruido la comunicación y creo que no se puede escuchar muy bien. De acuerdo, Ya, por disculpe. favor. Última pregunta. El mismo día 7 de diciembre del año 22, luego que el presidente constitucional Pedro Castillo Terrones diera la proclama política, la doctora ex premier Betsabe Chávez Chino le solicitó a usted
algún respaldo o adhesión a lo propalado por el presidente constitucional de la República? No. Gracias, eso es todo. Gracias. La defensa de... Bien. Preguntas de la defensa del señor Castillo Terrones. Muchísimas gracias, señor testigo. Muy buenos días. Le voy a hacer algunas preguntas de precisión con respecto a lo que usted ha respondido. Vamos primero a trasladarnos al momento en que usted manifestaba que con respecto a los votos que usted o que hablaban allí en el grupo, en la concentración, que estaban las personas, de manera constante y permanente que se hablaba sobre los votos. Díganos con respecto a ello. ¿Usted puede asegurar que a pesar de que se hablaba de manera constante y de manera permanente que el presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, escuchó o tomó conocimiento sobre estos mensajes? Objeción repetitiva. No al lugar, la pregunta es más concreta. Sí, ¿podrían precisarla, magistrada? Porque no la he entendido. Sí, más clara la pregunta. Claro. Usted ha mencionado que usted en el grupo, cuando se hablaban de los votos que subían, que bajaban, ¿no?, sobre todo el Congreso de la República, se manifestaba que había cierta cantidad de votos en ese momento, que estaba de 82 los votos a una cercanía de 75 votos con respecto a la vacancia presidencial. Ya. Y cuando la fiscal le preguntó, usted respondió que sí se hablaba de manera constante y permanente y estaba presente el señor Pedro Castillo, el presidente Pedro Castillo Terrones en ese momento. Sobre ese contexto, díganos, ¿usted puede asegurar que a pesar, o usted podría manifestar o dar con una respuesta mucho más concreta con respecto a ello, que a pesar de que se hablaba de manera constante y permanente, el señor presidente de la República pudo tomar conocimiento con respecto a esta situación de los votos o a este contexto de los votos, de conocimiento de los votos? Él participaba de las reuniones en el Salón Grau previas a lo que iba a ser nuestra intervención en el Congreso de la República. Por lo tanto, en esa mesa donde se discutían las intervenciones y se discutían los escenarios de lo que podía suceder, él estaba presente. Lo que yo no recuerdo es que en algún momento se haya comunicado o había habido una comunicación directa con el expresidente manifestándole así van a salir los votos, porque todo era una prognosis. Entonces se discutía y ahí se volvían, era un intercambio de palabras e ideas en una mesa de reunión. Vale decir, no era un tema concreto a tocar para tomar una determinación o ver qué se podía hacer sobre ello. Se hablaba. De pronto en los momentos en los que se hablaba, de pronto el presidente no estaba, de pronto sí estaba. Es algo que no recuerdo, pero sí se hablaba de manera constante cómo iba, digamos, la temperatura de lo que iba a ser la prognosis en el Congreso de la República, y sobre la base de eso es que se hablaba con el abogado constitucionalista, con Beña Espinosa y con los demás ministros que participábamos allí. Ya, muchísimas gracias. Dígame su especialidad en Derecho. ¿Qué especialidad? Objeción impertinente del señor Héctor Ebates. ¿A dónde va, Señorita señor juez, abogado? el señor ha manifestado con respecto a una respuesta que viene posteriormente que él le dijo al señor presidente un dato cuando conversó directamente luego del mensaje presidencial. Por eso quería saber cuál es la especialidad en Derecho que el señor tiene para poder definirlo. ¿Cuál es? Sí. Sí, soy magíster en Gestión Pública con mención en Defensa Nacional, con grado de magíster inscrito en la SUNEDU. Tengo estudios de Derecho Constitucional en la Universidad Villarreal. Tengo estudios en materia penal, ¿no?, de especialización. Y tengo estudios de manejo de crisis a nivel de la Escuela de Manejo de Crisis de la Escuela Superior de Guerra de la Marina del Perú, entre otras, digamos, especialidades que puedo haber desarrollado, ¿no? En ese contexto de respuesta, usted ha manifestado también en este plenario que en ese momento usted creyó que el presidente había cometido un delito. ¿Qué es lo que nos quiere decir con eso? Sentí que se estaba irrumpiendo el orden constitucional, doctor, y que una persona que está ligada al derecho, una persona que ha estudiado las leyes, una persona que se considera demócrata y que está de la mano de la Constitución no podía permitirlo. Ahora, quien va a juzgar eso seguramente será la justicia, pero fue mi apreciación en ese momento. Díganos, también usted ha mencionado que se estaba implementando, se estaba implantando un régimen de excepción. ¿Fue así realmente un régimen de excepción lo que decía el mensaje presidencial? En la lectura se habla de un régimen de excepción. Se habla de instaurar un régimen de excepción. Es lo que yo logro escuchar, salvo que haya escuchado mal, pero es lo que yo escucho y deduzco, en el sentido de que para un régimen de excepción se necesita acuerdo del Consejo de Ministros. Entonces dije, nos están convocando para regularizar algo que no se ha hecho,
¿no? Esa fue mi deducción dentro del marco, por supuesto, de lo que conozco el campo constitucional. ¿Cuántos regímenes de excepción conoce? Objeción impertinente. Impertinencia. No, yo no estoy en un examen de grado acá. No, No, pero es que es lo que el doctor está no al manifestando lugar, con respecto señor. a ello. Céntrese en el objeto. ¿No al lugar, dijo? Al lugar la objeción, ya. al lugar. Correcto. Díganos si es cierto que dentro del mensaje presidencial el presidente mencionó un estado de emergencia. De manera precisa, no podría ahorita decírselo porque el desarrollo del mensaje uno estaba ahí, no lo he vuelto ni siquiera a repetir. Tuve que tomar una decisión y una determinación en ese momento. No sé si habló de régimen de estado de emergencia o no. Yo escuché un tema de excepción, ¿no? Es lo que yo Díganos, escuché. ¿el estado de emergencia pertenece a los regímenes de excepción? Ha dicho que no recuerda. Correcto. ¿Recuerda usted cuántos estados de emergencia se convocó durante el gobierno del señor Pedro Castillo? No lo recuerdo, pero se aprobaron constitucionalmente a través del Consejo de Ministros, algunos ligados al marco de la seguridad o inseguridad ciudadana, otros, si mal no recuerdo, vinculados al tema de manifestaciones en las regiones del país, pero todos fueron ligados básicamente al control constitucional y, por supuesto, legal que establece la Constitución para poder prever cualquier tipo de situación que sea anómala en contra de la sociedad. Díganos, ¿es lo mismo un delito que una infracción constitucional? Objeción, pertinencia. Al lugar la objeción. Señorita juez, se están mencionando dos términos, delito e infracción constitucional, ¿correcto? Quería que me defina, que me aclare. El pueblo peruano quiere conocer, no solamente estamos nosotros aquí. Señor presidente. Sí, señor. El juicio oral es producción de prueba para que este colegiado decida. Correcto, No estamos doctor. hablando. ¿Qué pasa, señor abogado? Correcto, Usted es el doctor. defensor Lo público, retiro, creo señor que juez. tiene muchos años como defensor público, sabe cómo son los juicios. Tenga la bondad, ¿ya? Lo retiro, señor Gracias, juez. por Pido favor. mil disculpas Gracias, por ello. Gracias. ¿Correcto? Díganos qué es una infracción constitucional. Objeción, pertinencia. Al lugar la objeción. Usted ha manifestado que tiene estudio de Derecho Constitucional, especializaciones en lo que es el marco constitucional, ¿correcto? Usted ha mencionado que no ha escuchado, y no recuerda muy bien el mensaje presidencial. En ese extremo, díganos si usted pudo escuchar al señor presidente hablar sobre que, o usted podría asimilar que todo lo que él había mencionado tendría que ver con algún tipo de infracción a la Constitución. Objeción capciosa. Es pregunta confusa, señora directora de debates. Al lugar la objeción, señor abogado. Si continúa, Correcto. no son preguntas de concepto. Correcto, doctora. ¿Alguna más? Díganos, usted antes del 7 de diciembre coordinó con el señor presidente de la República para que posteriormente o para que se pueda tomar el Congreso de la República. En absoluto, jamás. ¿Usted escuchó que algunos de sus colegas o compañeros en ese momento o ministros de Estado también coordinaron con el presidente de la República? No, conmigo por lo menos no. Yo nunca he estado en una reunión donde se haya coordinado eso. Eso es todo, muchas gracias. ¿Puede narrarnos lo ocurrido el 6 de diciembre del 2022? ¿Cómo no? 6 de diciembre. 6 de diciembre. Primero 6. ¿Cómo no, señora fiscal?